sea, realmente yo tampoco soy consciente todavía ni me creo del todo que hayamos sido campeones del mundo, ¿no? Lo digo mucho. Cuando suelo ir a entrevistas, episodios ahora que pues me presentan como campeón del mundo y pienso que vendrá, no sé, pues Marc Márquez, Pau Gasol, Carolina Marín, ¿no? Nos lo creímos, a partir de octavos de final encontramos una forma de jugar donde estábamos muy cómodos y fuimos pasando de ronda y campeones del mundo, pero realmente mi historia no es una historia de qué bien, y de repente ha llegado al 3x3 y campeón del mundo, o sea, no tiene nada que ver con eso. De hecho, lo he comentado, he vivido muchas más fracasos y derrotas en mi vida que probablemente victorias. Realmente lo tengo casi como un flash, ¿no? Porque fue todo muy rápido. Fue con Scariolo y con Ivonne Navarro de segundo entrenador. Me acuerdo que Ivonne se vino al banquillo y me dijo, oye, vas a salir, tal. Pues el sueño, digamos, o el inicio de un sueño de alguien que se había ido con 14 años de casa a Vitoria y de repente pues está en el banquillo del primer equipo. O sea, no todo el mundo tiene el perfil para ser emprendedor. Y luego yo creo que una de las cosas que yo veo tanto en inversores como en empresarios, que es una característica común bastante extendida, es la curiosidad y ganas de aprender. Hola a todos, bienvenidos al canal, bienvenidos a Valer Perspective. Estamos de vuelta una semana más con un nuevo vídeo, en este caso un episodio en el que recibimos la visita de un invitado muy especial. Hoy está con nosotros Carlos Martínez, jugador profesional de 3x3. Bienvenido al canal, Carlos, un placer tenerte con nosotros. Hola Diego, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Nada, como te digo, muy contento de poder tenerte aquí, de poder charlar contigo. No te he presentado como campeón del mundo porque, bueno, ahora entraremos un poco más en detalle, ¿no? Tienes un camino ligado al baloncesto y al 3x3 muy especial. Pero bueno, lo primero, preguntarte qué tal estás, cómo te encuentras en este verano tan especial para ti. Bueno, muy bien, la verdad que muy contento. Está siendo un buen verano, como dices, un buen año en general. La verdad que los últimos años han sido buenos también, pero bueno, ahora hemos recogido algún que otro fruto extra y la verdad que contento. Gracias por preguntar antes de empezar. Nada, como te digo, creo que al final este verano que has tenido con España es muy interesante porque al final habéis sido campeones del mundo y es verdad que las chicas pues con las Olimpiadas ya se había visto un poco ese premio, como dices, pero los chicos todavía no habéis tenido ese reconocimiento y bueno, creo que es también muy interesante, ¿no? Antes de todo, preguntarte cómo has gestionado todos estos, como digo, semanas, ¿no? De reconocimientos, de recoger el fruto. Hay por ahí también pues un encuentro que tuviste, ¿no? Que fue un poco viral con Dirk Nowitzki, ¿no? En un homenaje. ¿Cómo has gestionado tú todo esto en estas semanas? Bueno, cuando lo ves en primera persona normalmente suele ser diferente cuando lo ves en tercera persona a otros, ¿no? Lo ves en primera persona y al final pasa un poco de tiempo y acabas medio normalizándolo, pero no te das, o sea, realmente yo tampoco soy consciente todavía ni me creo del todo que hayamos sido campeones del mundo, ¿no? Lo digo mucho. De hecho, no me has presentado así, pero cuando suelo ir a entrevistas, episodios ahora que pues me presentan como campeón del mundo, lo digo siempre, pienso, ostras, ¿quién vendrá, no? O sea, vendrá otra persona, pienso que vendrá, no sé, pues Marc Márquez, Pau Gasol, Carolina Marín, ¿no? Y me están presentando a mí, entonces, bueno, es eh, bastante grande, entonces, bueno. Y nada, pues viviéndolo, disfrutándolo al máximo y viéndolo con toda la efusividad que puedo y sin olvidarme de la temporada, que estoy en mitad de temporada con el equipo. Y de hecho, bueno, pues este fin de semana hemos jugado aquí en Suiza la final y ahora tenemos varios viajes muy importantes. Justo te iba a comentar eso, que estás jugando en Lausanne, creo que lo tengo por aquí apuntado porque al final el ranking como va variando, el top número 19, ¿no? Del mundo con Lausanne. Justo este fin de semana, como dices, habéis quedado campeones por ahí por Suiza, creo que era en la Liga, puede ser, Campeonato de Suiza. Sí, el circuito Suiza, sí, hemos quedado campeones Y al este fin, fin de semana. y al final es un caso en el 3x3, ¿no? Que estás viviendo en un país distinto a quizás al habitual en el jugador 5x5 español y en otra modalidad. ¿Qué tal es la vida por Suiza y qué tal está siendo la experiencia en el equipo de Lausanne? Bien, la verdad que llevo 4 años. O sea, los 2 primeros años jugaba algún torneo que otro con ellos y bueno, no todos los torneos, pero sí que de vez en cuando y ya desde hace un año y medio, las últimas 2 temporadas, pues decidí mudarme porque mi vida estaba siendo un poco caótica. Pues, estaba empezando negocios en España, tenía el equipo en Suiza, también jugaba con algún equipo de España que yo había fundado. Bueno, era un poco locura la selección, en mi familia en otra ciudad distinta, y entonces pues decido mudarme.
y la verdad que muy contento. Suiza es un país que me gusta mucho, tiene muy buenos valores, es muy tranquilo, muy familiar, o sea que la verdad que estoy súper contento. Y a nivel de 3x3, para la gente que quizás no esté tan habituada, ¿no?, a escuchar a un jugador profesional del 3x3, ¿cómo es? ¿Cómo son un poco tus rutinas, ¿no? Para la gente un poco que no está tan habituada, ¿cómo desarrollas ese día a día en torneos? Bueno, el 3x3, para el que se lo pregunte, es un poco... hay muchas fórmulas para jugar y muchos tipos de equipo y diferentes maneras. O sea, no hay una manera estándar, digamos, para llegar a la élite, ni una manera estándar de cómo funcionan los equipos. Hay equipos que dependen de federaciones, hay equipos privados, hay equipos que pues, privados quiere decir que se montan desde clubs ya formados, como puede ser pues, Valencia Basket, ¿no? Hay equipos que son 4 amigos que se juntan y van subiendo en el ranking y acaban teniendo un equipo a nivel internacional, aunque esto cada vez son menos los casos porque necesitas cada vez más estructura y más recursos. Y la vida realmente mi vida realmente desde hace 4 años y desde marzo a final de noviembre, pues es un jueves irte a donde toque en el mundo, a jugar ese fin de semana, volver a Suiza bueno, a Suiza, anteriormente a España, el lunes, martes, entrenar 1 o 2 días y volver a viajar. Eso es un poco lo que solemos hacer, porque aunque hablamos antes de que habíamos ganado aquí el circuito de Suiza, el formato, para el que no lo conozca todavía, que cada vez es menos gente, ¿no? Antes, cuando en 2020 empecé, pues le parecía esto una locura, pero el formato, para el que todavía no lo conozca, es parecido, pues, a comparación, pues, al tenis o al pádel, ¿no? Que es un tour mundial y no hay una liga como tal en un sitio, sino que son circuitos bueno, hay un circuito mundial y luego torneos clasificatorios de ese circuito mundial, más o menos. Sí, es un poco parecido, como dices, ¿no?, al tenis o al pádel. Y te quería preguntar, ahora sí, entrando un poco en el Mundial, ¿cómo has vivido esta experiencia en Mongolia, en la que junto a Iván Orrecochea, Diego de Blas y Guin Espósito, pues os habéis, como dices, ¿no?, habéis sido campeones del mundo, algo que yo creo que da un poco de vértigo también, ¿no? Seguro. Ahora me dirás, ¿cómo ha sido esta experiencia tan maravillosa? Pues totalmente, o sea, siendo sinceros, nuestro objetivo era, creo que esto ha pasado antes de lo que estaba planeado en general, ¿no? Porque nuestro recorrido sí que es cierto que tenía una tendencia alcista, por decirlo de alguna manera, pero ni mucho menos pensábamos ganar un mundial ahora mismo. Dicho esto, obviamente, pues hemos peleado hasta el final y lo hemos dado todo como ha dicho el resultado, ¿no? Pero nuestro objetivo era pasar de grupos y teníamos además el grupo más complicado del torneo, según, bueno, bajo mi punto de vista y según del torneo y los comentaristas y demás. Y nada, pues fuimos pasando poco a poco de fase y al final pues nos lo creímos. A partir de octavos de final encontramos una forma de jugar pues donde estábamos muy cómodos y fuimos pasando de ronda y campeones del mundo. Y yo creo que una de las claves es también esa inconsciencia y esa falta, entre comillas, no falta de expectativas, pero sí relax en el sentido de, oye, no hay nada que perder, vamos a muerte y además puede ser que lo cojamos, si no lo cogemos ahora, puede ser que no lo volvamos a ver, ¿no? Entonces, yo creo que fue un poco eso. Esa gestión, porque al final empezasteis muy bien, como dices, en un grupo muy complicado en el que estabais con equipos como Holanda, Suiza, Lituania. Os costó un poco, es cierto que empezasteis bien los primeros partidos, pero luego para terminar la fase de grupos os costó un poco más. A nivel mental, ¿cómo pudisteis hacer ese reset o cómo lo pudisteis gestionar en un deporte también tan emocional como es el 3x3, ¿no? Que vayas ganando en un par de jugadas malas puede cambiar todo drásticamente. Es que esto pasa mucho, no solo en el 3x3, en general y en la vida, ¿no? La gente normalmente espera la derrota para aprender. Y yo creo que una de las cosas que a mí me ha enseñado el 3x3 durante todo este tiempo es que debes aprender tanto de la derrota como de la victoria, porque muchas veces, y en especial en un deporte que dura 10 minutos o 21 puntos, la victoria y la derrota tiene que ver con un tiro que justo no ha entrado por milímetros, con que el viento se levantó justo con un tiro libre, o con que, no sé, o sea, no suele haber tantísima diferencia entre un punto o dos. Entonces, tanto cae para tu favor como para el otro, si los dos habéis jugado más o menos un juego profesional y óptimo. Entonces,
Yo creo que esa es una de las claves. Analizamos el día 2 y el análisis era, oye, realmente no hemos jugado tan mal, pues no han entrado los tiros, cierto que contra Holanda tuvimos algún desajuste que hay que mejorar, pero el resto era, oye, pues a seguir, ¿no? Que lo mismo contra Suiza o Lituania, oye, pues entraron los tiros, pero y es cierto que jugamos un poco mejor a nivel de movilidad, pero no siempre solo se tiene que aprender de la derrota. Yo creo que eso tiene que ver. Y después a nivel de química y a nivel de equipo, nosotros somos 4 amigos que nos llevamos muy bien, en general no solo nosotros 4, sino con el resto de jugadores que también están dentro del grupo que esta vez no pudieron ir y viene un poco de eso. De hecho, te cuento una anécdota que antes de empezar el Mundial estábamos paseando por allí, por Ulaanbaatar y había como una feria de atracciones y demás. Y dijimos, ¿qué? ¿Nos montamos en la montaña rusa tal? Y estábamos los entrenadores y estábamos con las chicas y dijimos, no, que están aquí los entrenadores a ver si nos van a decir algo, nos va a pasar algo tal. Y dijimos con las chicas, oye, pues si llegamos a semifinales, vamos a Portaventura. Como diciendo, era al principio, no habíamos jugado ni un partido, ¿no? Era como un sueño llegar a. O sea, ni lo pensábamos llegar a semifinales en ese momento. Luego, si se diese, fantástico. Y mañana nos vamos a Portaventura todos Jolín. juntos. Pues fíjate la anécdota y como dices, esos momentos también en un país como Mongolia, al final, pues bueno, creo que es lo bonito también, ¿no? Del deporte. Te quería preguntar porque al final, como dices, ¿no? Es el premio que quizás llega un poco antes de lo que lo esperabais a todos estos años de trabajo, pero habéis tenido también derrotas complicadas, ¿no? Como la del preolímpico y en eventos anteriores, ¿no? Donde quizás no terminaban de llegar los resultados. ¿Habéis extraído algún aprendizaje de esas citas anteriores que os haya podido servir también en este mundial? Bueno, vas haciendo callo en general. Yo creo todas las derrotas en general, no solo las derrotas, pero todas las experiencias te van haciendo callo en el 3x3, en el baloncesto y en general en la vida. Entonces, por supuesto que sí. Por supuesto que sí. O sea, no es lo mismo, pues poníamos el ejemplo antes de que nosotros no hubiésemos ganado nada, ¿no? Que Sandra o Vega pues estén en un partido, ¿no? Las chicas Sandra o Vega son 2 jugadoras del equipo de las chicas que tienen pues europeos, la plata olímpica y demás, que jueguen un final de partido de 3x3 con toda la varianza que puede existir en el 3x3 y demás, con la experiencia que tienen, a que lo juegue a una chica que igual dices, oye, pues ya está en mejor forma que ellas, que no lo sé, pero esto cuenta mucho, ¿no? Y entonces yo creo que claro que nos ha ayudado y nos ha ayudado a conocernos mejor, también a que el entrenador nos conozca mejor, al staff técnico, al fisio, a todo el mundo. Entonces vas haciendo callo y luego pues aquí en el 3x3 cuanto en general, pero cuanto más familia eres, pues sois muy pocos, entonces tienes que Claro. llevarte muy bien entre todos, os conocéis muy bien, pues a uno tiene esta manía, el otro la otra. No es como igual un equipo de 12 que igual si hay uno que es un poco más rarito, pues bueno, pues no pasa nada porque son muchos, ¿no? Aquí al final estamos 24/7 juntos. Claro, no es un grupo mucho más reducido que en 5x5, ¿no? Ese paso que das cuando, bueno, en la época post-pandemia, ¿no? Después de una mala experiencia en 5x5 y, bueno, habiendo conocido ya un poco las ventajas que tenía el 3x3, decides dar ese paso. Eh, en ese momento en el que, aunque tú lo tenías muy claro, por lo que has comentado en anteriores entrevistas, bueno, esa transición al final es un giro bastante drástico. ¿Cómo lo gestionaste? Bueno, o sea, yo estaba bastante confiado porque al final te tienes que agarrar a algo, pero realmente mi historia no es una historia de, qué bien, vio en el 3x3 que todo iba bien, tiene una carrera como fantástica, ¿no? Que donde todo ha salido fenomenal, donde las cosas han ido bien y de repente ha llegado al 3x3 y campeón del mundo, o sea, no tiene nada que ver con eso. De hecho, yo lo he comentado, he vivido muchas más fracasos y derrotas en mi vida que probablemente victorias. Si haces muchas simulaciones de mi carrera deportiva, yo creo que ser campeón del mundo o vivir lo que he vivido en los últimos 3 4 años en más de 50 países con el 3x3, pues ya teniendo pues, no sé cuántas internacionales con la selección española, pues quizás no estaba en la mayoría de las quinielas, pero pues ya te digo, es una historia un poco de reinvención y de resiliencia o antifragilidad, que es un concepto que quizás hasta me gusta más. Y, y es eso, o sea, pues un poco más. En ese salto al final del 5x5 al 3x3, que son, pues bueno, son modalidades relacionadas con el baloncesto, evidentemente, pero muy diferentes entre sí. ¿Cómo has gestionado, digamos, este salto a nivel de adaptación, ¿no? ¿En qué te ha podido
costar adaptar más en ese momento inicial, aunque tú ya conocías algo lo que era el 3x3, no ibas de cero, ¿no? Pero cuando entras a nivel profesional y dejas el 5x5, ¿en qué te costó más adaptarte, digamos, a la modalidad? Bueno, tuve que hacer un pequeño cambio físico, tuve que coger un poco de kilos. También es cierto que la forma de jugar te hace ya ganar masa muscular y fuerza porque es muy físico, eh, y hay mucha más permisividad arbitral. Y después, pues es ir adaptándote a las características y velocidad del juego en concreto. O sea, no porque sea eh, pues no porque demande más o menos atención cognitiva, pero pues tienes que adaptarte a que si me tengo una canasta, pues no sacas de fondos y, o sea, todas estas cosas que parece como obvio que Claro. te explicas normas antes de jugar y ya está, pues el que sabe jugar te gana todas las veces los primeros meses, no tienes nada que hacer, ¿no? Los equipos que están rodados no tienes nada que hacer y luego a nivel físico pues hay mucha especialización, entonces no sé si tú, Diego, has jugado alguna vez, pero seguramente estás acostumbrado a jugar Algún torneo puntual, pero lo que dices, no tiene que ver. Cuando juegas contra un equipo que está rodado, ¿no? Haces ayudas que no debes, es complicado si no estás acostumbrado. Claro, si no estás acostumbrado, incluso pues si vienes de 5 contra 5, que nos pasaba al principio o en algún torneo con algún compañero de la selección que igual pues estaba menos acostumbrado al 3x3 o se acostumbraba durante 4 meses en verano, pero igual jugábamos con la selección a principios de verano y al principio era, oye, en 3 minutos no puedo más, o sea, no puedo más Claro. y llevaba 10 o 11 meses entrando a 5x5 y demás. Entonces, Te quería preguntar ahora, para cerrar este capítulo de 3x3, un poco la entrada, ¿no? Al circuito. En tu caso eres es que lo tengo por aquí apuntado, porque como te digo, va variando, ¿no? Eres el top 1 de España en 3x3 y el número 74 del mundo. Pero hacer esta entrada, digamos, ¿no? A nivel profesional, sobre todo cuando vienes sin tener un feedback previo, es complicado, ¿no? ¿Cómo, digamos, es esa entrada al mundo profesional, ¿no? A dedicarte exclusivamente al 3x3, porque imagino que también tengo unas barreras de entrada bastante complicadas, ¿no? Como puede pasar en otros deportes que mencionábamos antes, como el tenis o el pádel. sí, realmente, a ver, tiene unas barreras de entrada, que es cierto que las hay, pero bueno, también quizás las tiene 5 contra 5, porque al final si no te ficha un equipo de primera división, tú puedes Claro, desear mucho jugar en ACB, jugar en Euroliga, pero si un equipo, un director deportivo de esos equipos no te dice, oye, este es tu contrato, da igual, puedes llorar lo que quieras, ¿no? En el 3x3 quizás esto sí que está un poco más abierto, pero es difícil porque ya te digo, necesitas recursos, necesitas experiencia y necesitas rodar y no es tan sencillo, pero bueno, que cualquier persona, o sea, cualquier equipo, entre comillas, que apueste 2, 3 años con un poco de recursos y nivel y tomándoselo en serio, pues puede llegar al circuito profesional. El tema es que muchas veces me preguntan, oye, ¿no? ¿Cómo llegas cómo llegas a estar en el punto donde está Carlos? De decir, oye, durante 4 años en el circuito profesional, un equipo que, bueno, ahora estamos top 19, pero ha estado los últimos 3 años hemos estado dentro del top 10. ¿Cómo llegas ahí? Pues que no hay un camino claro, o sea, no es porque en 5x5 puedes decir, oye, pues si juego en primera división, para jugar en segunda o en tercera, pues me ficha luego uno de segunda, luego me ficha igual uno del extranjero, luego me ficha uno en ACB, luego, porque tienes más o menos pero aquí no está claro, porque tú puedes jugar en un equipo, puedes ir a un Challenger, a un World Tour, que son los equipos de máximo nivel, hacerlo bien, pero no quiere decir que el año que viene te va a fichar un equipo de World Tour, las plazas son claro, bastante limitadas. Al final, si hay un equipo de un país, suelen ser los 4 de ese país, porque igual el equipo es de la federación o el equipo es privado y hacen puntos para ese país. Entonces, no es tan intuitivo como llegar ahí. Pero la forma de llegar a donde quieres es empezar. O sea, caminante no hay camino, ¿no? claro. Y, por ejemplo, Gim es un ejemplo de esto. Dijo, oye, pues yo dejo el 5x5 también. Incluso él había empezado un trabajo mientras estaba en 5x5 eh, que compaginaba y demás y tal, y dijo el cambio de trabajo y demás. Y bueno, ahora hay más casos, ¿no? De la selección, pues Diego de Blas también ha dejado de 5x5 ahora. Hay más casos, ¿no? De jugadores de varios equipos. Entonces, ¿cómo se hace? Pues no lo sé, no está garantizado, igual que tampoco está garantizado otras muchas cosas, pero eh, tendrás más posibilidades si, pues, te mueves, ¿no? Si Claro. haces cosas, pasan cosas, suelen decir, ¿no?
No, y además en tu caso bueno, que recuerdo que en su momento fue un poco como decir, Jolín, Carlos está en el foro, es un chico joven y al final es que sigue siendo joven porque es lo que te digo, debut muy pronto, llegas ahí y decides dar ese paso, ¿no? Pero bueno, al final, como dices, ese premio ha llegado. Justo comentabas el caso de tus compañeros de selección, de Diego y de Guim, que han dejado el 5x5 y hace tiempo era como un poco algo que no se veía, ¿no? No se imaginaba que pudiera dejar el jugador el 5x5. A mí Ahora... me, o sea, pues eso, lo mismo que pensabas tú, que seguramente, pues me acabas de decir que, ¿no? Que estuvimos, que coincidimos cuando estaba en Oviedo y demás, que tú estabas por allí, y igual, no sé si lo viste, pero decías, oye, pero este chico, todo el mundo está loco, que por qué dejas tu carrera, ¿no? Es cierto que lo mismo, cuando ves en primera persona, se ve distinto de cuando lo ves en tercera persona. Para mí, pues estaba un momento en mi carrera donde me fui al equipo de mi ciudad y me excluyeron, es cierto que tenía ofertas en Leboro en el extranjero, y podías decir, bueno, pues tienes 23, 24 años, todavía no puedes darle la vuelta, pero bueno, pues eso, mucha gente que, oye, pero ¿por qué te retiras, no? Y digo, no, no es que me retires, que voy a jugar después, pero ¿eso qué es, Claro, no? Y ahora ya dicen, ostras, pues ya entiendo lo que es, ¿no? Sales en la tele, vas a las Olimpiadas, o sea, es un deporte olímpico. claro. eh, entonces, bueno, pues, pero eso no quita que tengas que pasar por lo que yo llamo travesía del desierto, ¿no? Donde ahí pues eres un poco incomprendido, donde no se entiende muy bien qué estás haciendo, por qué lo haces. Y bueno, pues es esa fe y otra vez el hacer cosas que te traiga recompensas, pues lo que acaba funcionando. Y viendo ese paso en el 5x5 Carlos, tú eres de Coruña, pero te formas en la cantera de... Bueno, te formas en Coruña, pero das el salto después a la cantera del Baskonia, ¿no? Donde desde muy pronto, bueno, pues llegas incluso a estar con el primer equipo, a debutar en Euroliga y en ACB. Y en esa etapa inicial, ¿cómo recuerdas tus años en la cantera del Baskonia? Pues la verdad que tengo un recuerdo fantástico. Es cierto que la memoria siempre suele borrar lo malo, pero de malo como tal, como adjetivo malo, no había nada malo. Simplemente pues hemos tenido momentos duros porque es una disciplina muy alta, y a nivel de exigencia, tanto física como mental, como todo en general, era muy duro, pero yo lo recuerdo como una de las mejores etapas de mi vida. Es una etapa que me ha hecho, bueno, mi pareja, mi prometida es de Vitoria, desde aquella etapa, o sea, imagínate. Muchos de mis mejores amigos están en Vitoria, sigo yendo a Vitoria siempre que puedo. Es cierto que cada vez pues ahora La me es distancia, complicado claro. porque sí, no solo la distancia, sino al final, pues eso, estoy viajando mucho, jugando mucho y bueno, pero ya te digo, yo lo recuerdo con muy buena. Pues lo recuerdo como una etapa de mi vida en la que aprendí muchísimo, en la que en la distancia me hizo mucho más fuerte de lo que era. Y aunque en ese momento pues era duro, porque es cierto que entrenábamos mucho, que nos exigían, pero realmente te estaban preparando para lo que iba a ser después el mundo profesional, ¿no? Y es así, entonces yo estoy muy agradecido y, y soy fan y defensor de enseñanzas donde la disciplina y donde la responsabilidad individual y donde el trabajo duro estén por delante de muchas otras cosas. Y hay una frase que me gusta mucho, que es de San Agustín, que dice que es muy malo sufrir, pero es muy bueno haber sufrido. Y es totalmente así. En el momento que sufres, pues dices, joder, qué mal, pero de ahí nace un poco la reinvención y el crecimiento, y que luego cuando te pasen cosas parecidas no sufras, ¿no? Y a veces, aunque te digan aunque lo veas en otras personas, muchas veces lo tienes que vivir en primera persona. Claro, totalmente lo que dices, ¿no? Y al final creo que también en la vida en general, ¿no? Pero en el deporte muchas veces, pues bueno, para crecer tienes que asumir esas situaciones y como dices, creo que es un gran crecimiento personal, ¿no? Tengo que ir un momento que yo creo que cualquier persona que haya estado en el Bues Arena, pues le impresiona ese escenario, ¿no? Y que un chico tan joven, no sé si tenías 17 años, puede ser, cuando debutas en Sí. Euroliga. ¿Cómo recuerdas ese momento, ¿no? Ante un equipo como Olympiacos, además bueno, de hacer tu debut en la máxima competición continental? Realmente lo tengo casi como un flash, ¿no? Porque fue todo muy rápido. Fueron los últimos 3 minutos del partido, algo así. Y muy agradecido. Además fue con Escariolo y con Ivón Navarro de segundo entrenador. Me acuerdo que Ivón se vino al banquillo y me dijo, oye, vas a salir, tal, esto, lo otro. Acuérdate de esto que hemos hablado en defensa, acuérdate del otro. Y la verdad que pues muy emotivo. También me acuerdo además que estaba mi familia en la grada.
Y bueno, pues el sueño, digamos, o el inicio de un sueño de alguien que se había ido con 14 años de casa a Vitoria y de repente pues está en el banquillo del primer equipo. O sea que era pues un sueño, ¿no? Algo totalmente surrealista para mí en ese momento. Decías ahora que estabas con Escariolo y además con Ivonne Navarro de entrenador ayudante. ¿Cómo era el día a día con ellos, ¿no? Tú que tuviste la oportunidad de estar también en esa dinámica. Pues la verdad que muy bien. O sea, yo creo Sergio es una persona excelente, muy elegante. O sea, lo que se ve desde fuera es así, ¿no? Es exquisito. Eh, lo hace todo, pues, todo está súper estandarizado, digamos, dentro del juego. Hay mucho respeto dentro de sus equipos. Entonces, yo creo que también pues, he aprendido mucho de él y además, pues mira, todo lo que ha conseguido después. Yo la verdad que siempre le he seguido después de eso, me tengo un buen recuerdo de él y me alegro mucho. Y con Ivonne en ese momento era segundo entrenador y luego ya pasó a ser primer entrenador y la verdad que muy, pues, o sea, con Ivonne tengo una relación bastante estrecha, incluso hoy en día. Hemos hecho algún fin de año cuando yo estaba todavía en Vitoria, lo pasé en su casa con su familia, su tío me entrenaba cuando estaba en cadete. Entonces, con Ivonne tengo una relación bastante estrecha, es una persona fantástica, es una persona que no para de trabajar. O sea, yo a veces que decía, bueno, me voy una hora y media antes al pabellón y luego me voy más tarde. Y Ivonne estaba allí siempre. O sea, siendo el segundo entrenador, estaba siempre allí y pues lo que tiene se lo ha ganado, se lo ha merecido y es uno de los mejores entrenadores porque al final ha estado estudiando y trabajando durante muchísimo tiempo y eso le ha dado el conocimiento que tiene ahora. Y para cerrar este bloque de 5x5, Carlos, como decimos, tú entras desde muy joven, ¿no? En la cantera del Baskonia, después acumulas sesiones en las categorías FE, donde tienes también un buen background, también estás en Leporo durante bastantes temporadas hasta que decides dar el paso al 3x3, pero a esa versión más joven de Carlos que entra en el Baskonia como un joven muy prometedor, una persona tan joven, ¿cómo gestiona todas esas expectativas que se ponen sobre él, que él quizás pues no es consciente o nadie te enseña, ¿no? Tan joven a gestionar esas situaciones? ¿Cómo gestionaste tú todas esas expectativas? Pues visto ahora en retrospectiva, mal. Eh, eh, pero claro, pues seguramente dentro de 15 años, si volvemos a vernos y me preguntas cómo gestionaste cuando tenías 29 años, te diré mal, porque estaré en otro punto de mi vida donde lo veré distinto. Entonces, mm, yo, o sea, es cierto que volvemos a lo mismo. Lo ves en primera persona y es distinto de cuando lo ven desde fuera y en primera persona pues te lo crees, pero yo en ese momento no era emocionalmente maduro y es una de las cosas yo creo que me hizo el querer siempre demostrar, el querer tener esas expectativas, el no permitirte fallar, bueno, un montón de cosas que podríamos aquí hacer una lista interminable. Hizo que yo bajase mi rendimiento en los últimos años que estuve en Vitoria, seguro, ¿no? Y, y bueno, pues es algo que lo mismo otra vez. Es cierto que, porque al final tú si me hubieses preguntado en ese momento es, oye, ¿qué tienes que hacer? Nada, tranquilo, juega tranquilo, no pasa nada, no importa, pero en ese momento lo estás viviendo en primera persona, entonces hay muchas veces que tienes que pasar por ese punto, ¿no? Hay veces que incluso me pasa que, oye, ¿qué le dirías a este deportista o qué tal? Digo, que lo pase, porque la cabeza es, tanto si te crees que puedes como si no, estás en lo cierto. Entonces, si te creíste que puedes llegar a donde sea, ya sea en baloncesto o en otro punto, pues, pues vas a ir a por ello sin miedo, sin aprobar resultado. Pero si te creíste que no, si vas a tirar ese tiro libre creyéndote que lo vas a fallar, te la creíste y va a pasar. Claro, qué importante esto que comentas y yo creo que también, pues bueno, dice un poco sobre tu forma de pensar, ¿no? Porque ahora entramos a otro campo, el emprendimiento, además en tu caso relacionado también con el deporte, donde, bueno, tienes un gran camino, ¿no? Quería preguntarte un poco, Carlos, ¿cómo empieza en ti este interés, ¿no? por el mundo del emprendimiento? Pues la verdad no tengo una fecha donde empezó, pero, pero abriéndonos totalmente, yo cuando empecé, o sea, antes de ir a Baskonia, por supuesto, no tenía ni estaba pensando seguramente en eso, ¿no? Pero cuando voy a Baskonia y empiezo a jugar baloncesto profesional, pues una de las cosas
una de las promesas de jugar baloncesto profesional a ese nivel es, oye, vas a tener una carrera con unos ingresos X y llegas a eso, ¿no? Y eso, más allá de los ingresos y el dinero y las cosas tal, que eso es lo de menos, pues te da una libertad en tu vida que a mí me llamaba bastante. Después, pues vuelvo a, bueno, pues cuando mi carrera empieza a no ir del todo por donde yo quiero y tengo ese punto de inflexión en Coruña, pues digo, bueno, pues yo ya me había creído que iba a pasar esto en mi vida, que iba a tener ese tipo de ingresos, lo voy a conseguir por lo civil o por lo criminal, y no solo con emprendimiento, sino con inversión, aunque eso más o menos lo tenía ya desde que estaba en Vitoria. Y yo siempre soy una persona que le ha gustado crear, o sea, le ha gustado crear, me gustan mucho los proyectos, me gusta aprender cosas nuevas y dije, bueno, pues voy a volcar todo esto en emprender, ¿no? Ves un poco la lista, o sea, no quiero decir que mi objetivo era conseguir dinero, o sea, pero realmente era un poco eso, y el fondo es eso, ¿no? El fondo es, no que eso sea el objetivo final, pero sí que era una herramienta que a mí me iba a dar un estilo de vida que a mí me llamaba la atención, sabiendo que eso no te da la felicidad, ¿no? Y viene un poco por ahí, ¿no? Ves la lista Forbes y dices, vale, pues ¿quiénes son los que ganan dinero? Pues empresarios e inversores, vale, pues ¿cómo copio a esta gente, ¿no? ¿Qué hacen estas personas que yo me estoy perdiendo? Me estoy perdiendo algún capítulo de la vida y tengo que ver qué hacen estas personas. Y a partir de ahí viene. Claro. No, no, lo pregunto porque no lo hemos dicho, pero creo que tienes 7 empresas, ¿no? Si no me equivoco. Sí, sí, o sea, bueno, que parece como que tienes 10 multinacionales o tal, pero Claro. que muchas veces me preguntan, pero que sí, o sea, tengo un holding con diferentes proyectos y he encontrado la fórmula eh, pues de escalar, no estando, digamos, presente siempre en el día a día en todo, aunque esté en la parte estratégica y esté en el día a día, pero no in situ. Y bueno, pues estoy muy contento. O sea, lo mismo que lo de campeón del mundo. Si me dices, oye, vas a estar facturando esto, vas a estar haciendo esto otro, vas a estar en tantos países, te digo, o sea, ni me lo creo. Lo que pasa es que cuando lo Claro. vives en primera persona, va viniendo poco a poco y al final es parte de tu identidad y parte de tu vida. Carlos, yo tenía una duda, porque además tus negocios están vinculados con el ámbito deportivo. Luego en el enlace, en la descripción, pues dejaremos también información a tu canal de YouTube también, donde hablas un poco sobre un poco sobre este mundo. Pero, ¿tú crees, Carlos, que el hecho de haber sido jugador profesional, tanto en 5x5 como en 3x3, te han hecho de base ser mejor emprendedor de lo que hubieras sido si no hubieras estado vinculado al deporte? Sí, pero no necesariamente. Es decir, yo creo que sí, que tienes ciertos valores, pues lo que comentamos antes, ¿no? De estar en Vitoria o de estar en otros equipos o de pasar, que es muy malo sufrir, ¿no? Pero es muy bueno haber sufrido. Pero no necesariamente si eres eso, tienes tú las características para ser inversor ni para ser emprendedor, ¿no? Esto es o sea, también es una, yo creo que es mentira, no todo el mundo tiene el perfil para ser emprendedor, o sea, tienes que tener un perfil un poco, incluso a veces inconsciente y kamikaze. Y luego yo creo que una de las cosas que yo veo, tanto en inversores como en empresarios, que es una característica común bastante extendida, es la curiosidad y ganas de aprender. Eso sí que te puedo decir, oye, pues esto casi seguro que es una característica en común de la gente que yo conozco que tiene éxito financiero, éxito profesional y demás. Y luego, pues obviamente tienen estas soft skills de pues responsabilidad individual, ¿sabes? No, o sea, con esto quiero decir, no quejarse, no criticar, la responsabilidad es tuya, disciplina, visión de largo plazo, trabajo, etcétera, ¿no? Eh, pero no necesariamente, o sea, sí que te puede dar buenas herramientas el deporte y yo creo que es una forma muy buena y una herramienta muy buena para enseñar muchas cosas a niños, a no niños, a todo el mundo, pero no necesariamente si eres un deportista profesional tienes las capacidades para ser emprendedor, igual que tampoco las tienes para ser cualquier otra cosa que pudiera ser un deportista, ¿no? Claro, pero en tu caso te lo preguntaba sobre todo porque en tus empresas, una de tus empresas, creas, por ejemplo, ¿no? No sé el nombre exacto del producto, pero como material, ¿no? Para lesiones, también para la recuperación. Y eso yo creo que quizás, desde mi perspectiva, digo, creo que quizás nace de que tú ves esa necesidad, ¿no? De que como deportista también, pues
quizás dices, oye, esto me vendría bien, nadie me había comentado esto, o no es tan fácil acceder a esos productos y dices, pues los voy a desarrollar yo y con un valor añadido quizás, ¿no? Que otras empresas pues no le den. Por eso te lo decía, ¿no? Más aplicado a tu caso personal que quizás... Sí, o sea, la empresa que comenta se llama Wellbeing, pues si alguien la quiere ver, que Wellbeing es como decir bienestar en inglés, pero acaba en dos Ns en vez de en ING. Wellbeing, Wellbeing, por si alguien lo quiere traducido. Que, o sea, yo creo que sí, pero más que nada porque ese era un poco mi círculo de competencia, que se suele llamar, que es, oye, yo entiendo de esto, entonces aprovechando que yo entiendo de esto, voy a montar las cosas en referencia a esto, porque si ahora me voy a montar una empresa de, no sé, investigación en bioquímica, pues claro, empezar de cero es totalmente subóptimo. Entonces, lo óptimo aquí es, oye, ¿de qué entiendo yo? Pero esto vuelve a ser un poco el, pues puede ser incluso una excusa para alguien, ¿no? Ah, pues como tú eras de deporte, pues has montado empresas de deporte y ya está. Pero es que realmente hay un montón de oportunidades, hay un montón de ideas allá afuera. Entonces, el tema es que tú tengas esa predisposición y ese deseo interno de que yo quiero montar algo, quiero aprender, quiero ver la fórmula, porque después, dentro de tus opciones vitales dentro de tu círculo de competencia, te saldrá algo donde quieras intentarlo, donde te saldrá bien o mal, pero vayas a otro sitio. Entonces, pues sea en el deporte o sea en otras muchas cosas. Yo también a veces digo, joder, es que igual el deporte es un nicho que es pequeño. Si me dedicase a otra cosa, pues el tema es que se dice, si quien tiene un martillo solo ve clavos, entonces oportunidades hay todos los días, en todos los sitios, a todas las horas. Entonces, hay oportunidades por todos lados. Y Claro, las ideas están sobrevaloradas. Ah, no, qué buena idea tuviste en esto, qué buena idea tuviste. Si la idea da igual, lo que importa es hacerlo. claro, ¿no? La idea da Y igual. la forma también en la que tienes una idea, pero bueno, luego hay que desarrollarla y también la forma en la que la desarrollas, ¿no? Claro, sí, la idea, no, a todo el mundo se nos ha ocurrido, ostras, es que justo esa idea, una aplicación que haga esto, eh, un, tengo un problema, no sé, cuando en el mueble de mi casa, no sé dónde, si aquí hubiese un mecanismo de no sé qué, esto sería, lo venderían a todo el mundo, ya, pues hazlo. Es decir, No, no, claro, no, si es el que es tema, así. si las ideas, todos tenemos ideas cojonudas, pero el tema es, vale, pues venga, mañana lo hago, me pongo tal, no sé qué, monto esto, hago lo otro y intento venderlo por todo el mundo. Y entonces luego la realidad ya te pone, o sea, el mercado luego ya te pone en tu sitio y vas iterando. Pero oportunidades, ideas, todos los días cientos, todo el mundo. ¿Y a ti te ha hecho mejor jugador, ya siendo jugador ya, ¿eh? ¿A ti te ha hecho todo este mundo que te rodea también del emprendimiento que te interesa, te ha hecho mejor jugador el estar vinculado al mundo del emprendimiento de alguna manera? O sea, no me refiero un poco a nivel personal, ¿no? De todo ese crecimiento que llevas también en la otra faceta y que hayas podido implementar de alguna forma u otra personal. Pues probablemente sí, probablemente sí. Lo mismo, ¿no? Habilidades, soft skills que puedas tener en un sitio lo puedes llevar al otro. No necesariamente, pero a mí en mi caso probablemente sí. También por el hecho de poder desconectar eh, por otro sitio, ¿no? Y tener otro sitio en el que poner energía cuando no estás jugando solamente a baloncesto, que es a veces pues la norma, ¿no? Que oye, pues juegas a baloncesto y cuando descansas piensas en baloncesto y cuando estás en no sé dónde piensas en baloncesto y tal, y piensas en baloncesto y baloncesto. Y a mí baloncesto me gusta, pero, pero no tanto. Claro. Pues, pues vamos con las tres últimas, Carlos. Sé que igual te lo han preguntado en alguna ocasión, ¿no? Pero bueno, no tiene por qué ser para un deportista, ¿no? Sino también para cualquier persona que pueda estar viendo este vídeo y no esté vinculada al deporte. Tres recomendaciones de libros para que puedan empezar en el mundo del emprendimiento sin tener conocimientos o teniéndolos. Eh, Emprendimiento o inversión o lo que quiera, ¿no? Sí, Vale, pues yo le diría, para empezar, o sea, es decir, si eso te ha sonado a chino, es decir, no sabes incluso la diferencia entre un empresario o un inversor o un tal, hay un libro que al autor yo no le compro todo, pero que es cierto que tiene cosas bastante buenas, sobre todo cuando empiezas, que es un libro que se llama Padre Rico, Padre Pobre, de Kiyosaki. Yo es un libro que leería, que te cambia un poco la perspectiva, además está en formato historia y tal, y es bastante llevadero. Te cambia un poco la perspectiva de ver tus finanzas personales y ver realmente pues cómo funciona un poco.
Otro de inversión que igual es también que también tiene parte empresarial. Un paso por delante de Wall Street, que es de Peter Lynch. Y te diría también uno así más de emprendimientos, que emprendimiento es como muy amplio, ¿no? Pues podríamos ver marketing, podríamos ver... Pero bueno, igual uno de finanzas corporativas, que es una de las cosas, aunque igual no es tan inicial, ¿no? Pero finanzas, ¿cómo se llama el libro? Finanzas corporativas para no corporativos, algo así, se llama el libro. Es un libro así pequeñito que está bien y bueno, pues una de las cosas que la gente cuando emprende y demás no sabe, que yo tampoco sabía del todo, es el tema de pues leer un balance, leer los diferentes estados financieros de una compañía y el tipo de problemas que te pueden surgir con todo eso, que son miles, pues es algo que igual no el día 1, pero al día 3 o el mes 12 es importante saberlo. Pues por aquí dejamos estas recomendaciones de Carlos para, bueno, quien le interese un poco pues poder leer, porque sí que es cierto que hay veces que, bueno, tenemos más acceso que nunca a la información, ¿no? A la cultura en general, aunque también hay que saber filtrar, ¿no? Y contrastar qué es fiable y qué no. Pero bueno, creo que es una buena forma también, ¿no? Para la gente que le pueda interesar el tema, de una persona como Carlos que conoce bastante el tema. Yo te quería preguntar, Carlos, ¿cuál es el mejor consejo que te han dado en toda tu carrera? Eh, la verdad que no me viene nada a la cabeza así súper especial. O sea, me dio una anécdota, lo que pasa es que no es un buen consejo, es simplemente algo de risa, ¿no? Con Andrés Nocioni, que me viene antes de un partido de pretemporada tal, y nos coge a mí y a Dani, que es uno de mis mejores amigos ahora, que éramos los jóvenes. Dice, chicos, venir, tal, os voy a dar un consejo, no sé qué. Y hace así, dice... Y nosotros como, bueno, a ver qué nos va a decir, ¿no? Y nos coge así y dice, no la caguéis. Pero no sé, no, así de consejos como, oye, pues haz esto, lo otro, como una frase en concreto, no se me ocurre nada. Hay muchos, ¿no? Durante mi carrera, pero no te podría decir uno en concreto, ¿no? Y para cerrar, comentabas ahora este caso de Andrés Nocioni, ¿no? De tu experiencia con él. ¿Nos puedes contar alguna anécdota que hayas tenido en el mundo del baloncesto? Que se pueda contar, evidentemente, que no ponga a nadie en un compromiso grande, pero Bueno, es que esto, o sea, decenas de miles, ¿no? Pero, pues yo qué sé, de esa época con San Emeterio y con Nocioni, yo me acuerdo que eran dos líderes muy queridos dentro del vestuario. Y en concreto, no sé yo me acuerdo de Nocioni encarándose con otros jugadores del equipo, encarándose, pero imponiéndose como si él fuese, bueno, pues como líder del equipo, apretando en el buen sentido, de decir, oye, ¿a qué coño estás aquí, no? ¿Qué estás haciendo? Esto en el vestuario con gente, igual no te iba a decir con quién se encaraba, pero cogiendo del cuello, del pecho a gente de un nivel baloncestístico o incluso leyendas y decir, oye, espabila, ¿qué estamos haciendo aquí? ¿Estás de vacaciones o qué te pasa o tal? Y la gente, pues, respetándole, ¿no? Tengo, yo qué sé, más anécdotas, no lo sé. Coincidí con la Marodón también en Vitoria. ¿coincidiste en esa época con la Mardón? Sí, sí, menudo personaje. Jolín. No, es interesante. Y justo decías con Andrés Nocioni que muchas veces todo el mundo que la ha visto jugar, ese carácter, esa garra que la ha hecho, bueno, al final, no solo en su etapa en el Baskonia y en la NBA, sino con el Madrid, ¿no? Se retiró en un momento en el que él ya había sido campeón de Europa y había ayudado mucho, ¿no? Tiene que ser haber sido un privilegio también coincidir con una persona como Andrés Nocioni. Nada, aprendes mucho. Y ya te digo, igual que te encuentras a mucha gente pues que una vez que lo han conseguido, que son estrellas, pues hacen poco caso al exterior, ¿no? Y viven en otra nube. Tanto Andrés Nocioni como Fernando Sanemeterio, con Fernando mantengo mucha más relación ahora, pues él vive en España y tal. Pero los dos eran personas muy normales. Pues Andrés venía de jugar en la NBA 8 años, no sé si cobrando 8 millones al año y ¿sabes? Que es una persona que podría estar, no sé, comiendo cada día con el embajador de Argentina y no sé, y era una persona súper normal, ayudaba mucho a los jóvenes, ayudaba a todo el mundo y lo mismo con Fernando, ¿no? Pues gente normal y que entiende que el hecho de, pues trayéndolo a nuestra conversación, el hecho de jugar muy bien a un deporte, a baloncesto, o el hecho
tener habilidades o que te guste el emprendimiento, pues no te hace que estés por encima de otra persona que justo esas habilidades, que igual se pagan peor, no estás por encima de ellos, ¿no? Entonces, vives la vida normal y con normalidad. Pues nada, Carlos, ya hemos terminado. Yo quería agradecerte que hayas podido estar aquí con nosotros, ¿no? Que hayas podido sacar un ratito para atendernos y nada, como te digo, agradecerte tu predisposición y tu atención. Muy bien, pues un saludo y gracias. Nada, pues nos vemos la próxima semana con un nuevo capítulo. Un saludo.